todos y bienvenidos a la segunda clase de este curso de React.js desde cero. Hoy vamos a hablar específicamente sobre los componentes, cómo podemos crear nuestros propios componentes en React y aparte de eso, cómo podemos pasar información de un componente a otro componente utilizando props. Estas son cosas fundamentales en el mundo de React, ya que React.js nos pide a nosotros que creemos componentes para reutilizar la mayor cantidad de código y tener un sistema bien consistente de componentes que podemos utilizar en diferentes partes de nuestra aplicación y podemos asegurarnos que la funcionalidad de estos componentes se mantenga a través de toda la aplicación. Eso nos permite a nosotros crear páginas web y aplicaciones web extremadamente escalables, dado que mantenemos lo que acabo de decir, código que simplemente es reutilizado varias veces y que tiene un uso y funcionalidad fija que nosotros predeterminamos. En ese caso, lo que vamos a querer hacer nosotros es cambiar los botones que hemos creado. Para hacer eso, vamos a crear nuestro primer componente de botón, añadirle un poquito de estilo para mostrar cómo se puede hacer, y aparte de eso, después vamos a ver cómo vamos a pasar la información al botón para que cuando lo apretemos haga algún tipo de acción. Entonces empecemos con eso. Primero vamos a crear el componente de botón. Lo primero que yo quiero hacer es crear una carpeta acá de componentes. Vamos a llamar components. Y ahí voy a crear mi componente. Voy a traer acá y voy a poner button.js. Ok, ya acá voy a crear mi botón. Vamos a poner import react from react. Para aquellos que están viendo desde React 17 no es necesario hacer esto, pero para los que están utilizando React 16 les recomiendo que tengan, les voy a mostrar de esa manera, ya que así podemos básicamente ser compatibles con otras versiones de React. Entonces vamos a casar const button es igual a así y vamos a crear nuestro botón acá. ¿Qué estamos haciendo acá? Para crear un componente simplemente tenemos que crear una función anónima. Entonces en este caso estoy creando una función anónima que regresa el HTML de botón y aparte de eso lo estamos guardando en una variable llamada botón. Para nosotros exportar y empezar a usar ese componente tenemos que hacer justamente eso, exportarlo y después importarlo dentro de otra parte de nuestra aplicación. Entonces para exportarlo simplemente hacemos export default button, ¿ok? Esto va a exportar nuestro botón y después lo que queremos hacer acá es importarlo. Entonces import el nombre del componente button from y después vamos a encontrar dónde está dentro de nuestros archivos. En este caso está dentro de componentes y el nombre del archivo es button. Entonces guardarlo, vamos a ver de que no se queja, pero se está quejando de que no lo estamos utilizando. Vamos a utilizarlo, vamos acá abajo, justamente al final, y vamos a utilizar nuestro componente. Hacemos button de esta manera, muy similar a como hacemos con cualquier tag de HTML. Podemos utilizar los componentes de esa manera. Y vemos que acá aparece esta cosita acá abajo, que es nuestro botón. ¿Ok? Ahora, la razón por la que sale así es porque dentro de nuestro botón JS no le hemos pasado ningún texto dentro del botón. Si yo fuera a poner acá hola, por ejemplo, y lo guardo, vamos a ver que se cambia ahí. Ahora, digamos que yo quiero añadirle estilo a este botón. Voy a poner acá class name equals btn, ¿ok? Y vamos acá dentro del status.css y yo puedo poner acá btn y voy a poner background color, lo voy a poner aqua, de esa manera. Le ponemos así que no tenga borde, ¿ok? Vamos a poner un padding de 10 píxeles en el lado de X y de 8 píxeles del lado de Y y vemos que ahí nuestro botón está tomando forma. Vamos a poner el color del texto blanco, para ahí no se ve nada, vamos a mantenerlo en negro, ¿ok? Y vamos a ponerle un margen que tenga un margen de 10 píxeles para arriba y de 10 píxeles en todos los lados. Entonces ahí está nuestro botón, ¿ok? Entonces vemos que ese botón básicamente tiene el estilo de acá. Ahora lo chévere de esto es que yo puedo crear el botón varias veces. Simplemente entro acá al app.js y yo puedo copiar esto y me va a crear varios botones. Vemos acá que me ha creado varios botones, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero cambiar el texto que está dentro del botón? Porque ahorita todos los botones dicen hola. Para hacer eso tenemos lo que se llaman las props. Entonces dentro de acá vemos que podemos pasarle una variable llamada props a nuestro componente. Yo voy a hacer un console log acá para mostrarte lo que automáticamente React.js
pone para nosotros para los props. Entonces, acá voy a entrar a la consola, ¿ok? Y vemos que no es un objeto. Los props son objetos. Y en este caso, no está recibiendo nada. Sin embargo, nosotros sí tenemos un prop que se utiliza, que es props.children. Y lo voy a poner acá para que vean que en este caso es indefinido. Sin embargo, el props.children es lo que está dentro de los tags de HTML. Te explico acá para que entiendas. Si yo cambio este botón y lo voy a pasar justamente esto de acá, así, ¿ok? Y le voy a poner acá hola y lo voy a guardar. Quiero que veas acá a la derecha, pasó de ser onDefine a hola, justamente acá. Lo que está ocurriendo es que ahora lo que está dentro de estos tags de HTML es pasado al componente dentro de esta variable de children. Chévere. Entonces, si yo puedo cambiar este hola por props.children, debería de ver hola y vacío, vacío. Hagamos eso, veamos qué pasa. Recuerda que para utilizar JavaScript dentro de un componente de React necesitamos utilizar estos corchetes, ¿ok? Y vamos a hacer props.children y vamos a ver que aparece hola y 0 y 0, o sea, no aparece nada. Entonces hagamos la misma cosa que hicimos acá, pero con los otros dos botones. Vamos a poner acá hola, chao, bella. Entonces vemos acá de que ahora cada botón tiene el mismo estilo, o sea, es azul, ¿verdad? Pero tiene contenido diferente. Uno dice hola, el otro dice chao y el otro dice bella. Excelente. Entonces ya sabemos de que para nosotros obtener la información que está dentro de nuestro tag, en este caso del botón, ¿verdad? Lo podemos obtener utilizando props.children. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Y acá es donde viene la magia de React. Nosotros podemos pasar la información a nuestros componentes. Entonces, digamos acá que por lo general con los botones lo que nosotros queremos hacer es que cuando apretemos algo, ¿correcto? Cuando apretemos el botón, haga algo, ¿sí o no? Entonces, lo que queremos acá es pasarle una función que al momento de ser apretado el botón se llame y haga algo, ¿correcto? Para hacer eso podemos pasarle un atributo acá y lo que voy a hacer poner acá es onClick. Yo puedo ponerle cualquier nombre que yo quiera, ¿correcto? Y le va a pasar una función. En este caso voy a hacer simplemente una función lambda acá que haga console.log. Acá le estoy pasando una función, ¿ok? Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Cuando yo pongo acá, y voy a regresar acá, console.log props, vamos a ver que ahora sale el primer componente que tenemos, que es este de hola, va a tener esta función de onClick y aparte de eso tiene el children como hola, que ya lo estamos utilizando acá. Entonces ahora nosotros tenemos este otro campo de onClick que podemos obtener dentro de props. Entonces, sabiendo eso, ok, nosotros podemos pasarle acá a este botón que cuando alguien llame onClick en el botón, llame la función de props onClick. Así de esta manera. ¿Ok? Entonces, cuando yo aprieto el botón, lo que va a ocurrir es que el botón va a llamar esta función de onClick. Entonces, si yo aprieto acá, y voy a limpiar esto, lo que va a ocurrir es que va a hacer un console log del evento. En este caso, lo que yo quiero hacer es de esta manera. Y ahora cuando le hacemos el onClick, aparece justamente acá. ¿Ok? Ahora, con este onClick que tenemos acá, lo podemos cambiar por diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, si yo pongo acá onClick y lo cambio por disminuir, ¿ok? Y aprieto ahora el hola, va a ir a disminuir mi variable. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Este onClick disminuir, que lo apretamos acá y lo llamamos justamente acá, va a llamar nuestra función de disminuir que está justamente acá arriba. ¿Ok? Entonces de esa manera nosotros podemos decirle a este botón, que lo llamamos un componente bruto o DOM component, ¿qué tiene que hacer cuando nosotros apretemos el botón? El onClick. Entonces digamos que nosotros queremos cambiar este botón de acá y este botón de acá, este y este. Cambiémoslo. Simplemente en vez de poner esto, ponemos button de esta manera. Así. Button de esta manera. Ok, voy a quitar esos tres botones de abajo. Y ahora acá, cuando yo aprieto incrementar, mantiene la misma funcionalidad que teníamos antes.
Porque le estamos pasando como prop esta función de incrementar y disminuir el conteo, ¿correcto? Perfecto, voy a quitar este console.log_props, lo vamos a mantener de esta manera. Excelente, entonces acá le estamos pasando una función, pero digamos que queremos crear un componente que le pasamos solamente data y que esa data vaya cambiando basado en la información que le está pasando el componente padre. En este caso el componente padre es el app. El componente padre siempre es el componente que está importando e utilizando el componente que hemos importado. En este caso estamos utilizando el botón y el botón básicamente es el componente hijo de app.js. El componente padre es el que le puede mandar la información de los props al componente hijo. Entonces digamos que este de cuenta lo queremos cambiar. Y vamos a acá, crear acá un archivo y vamos a decirle number.js. Ok, volvemos a hacer import react from react const number es igual a, y vamos a hacer esto de esta manera, export default number, ¿okay? Y acá vamos a utilizar los props de nuevo. Y acá lo que queremos hacer es hacer un return, y vamos acá a hacer div, vamos a hacer props.children igualito, para ver esto primero, y acá le vamos a pasar un class name es igual a number. Ok, entonces acá lo que yo quiero hacer es acá poner number y vamos a ver font size es igual a 2 rem. Ok, font color y vamos a poner dark gray. Excelente. Y vamos a poner font weight bold, así. Entonces ahora lo que podemos hacer es cambiar esto por nuestro number. Vamos a hacer number y le vamos a pasar nuestra cuenta. ¿Correcto? Tenemos que importar de nuevo. Components number. Y vemos que automáticamente se cambia. Qué cool, ¿verdad? Pero digamos que yo no quiero utilizar props.children. Quiero utilizar props.value. Entonces en vez de props.children quiero utilizar props.value. Ahora va a desaparecer. ¿Por qué? Porque nosotros no le estamos pasando este prop a nuestro componente. Entonces para hacer eso, de igual manera que hicimos acá onClick, vamos a hacer similar, poner acá value es igual a cuenta. Y podemos hacer así. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Nosotros le estamos pasando, le estamos diciendo al componente hijo, oye, para la variable value que está dentro de tu diccionario de props, ¿ok? Voy a pasarle este valor de acá. Mira cómo lo estamos utilizando con los corchetes para que lo lea como si fuera JavaScript. Entonces va a utilizar el valor que está dentro de esta variable. Entonces, al nosotros incrementar y disminuir este valor, vamos a ver que va cambiando poco a poco y es lo que esperamos nosotros. Lo que ocurre acá es que el componente padre, que es el componente inteligente que está utilizando useState, sabe que está cambiando este valor, por cuya razón está renderizando de nuevo este componente. Algo que es muy importante y cabe recalcar acá es que cada vez que nosotros cambiemos los props, ¿ok? Nuestro componente se va a actualizar. Es decir, si los props cambian, vamos a actualizar de nuevo nuestro componente como tal, ¿ok? Esto ocurre bastante con este tipo de situaciones donde tenemos dos botones que influyen o afectan una variable en particular, en este caso la cuenta, y después utilizamos esa información de esa variable y la mostramos en otro componente, que en este caso es el componente number. Entonces, ¿qué estamos haciendo y qué hemos aprendido justamente en este episodio? Hemos creado nuestros primeros dos componentes. Son básicos, yo sé, pero muchos de los componentes que vamos a crear nosotros van a ser componentes básicos y lo que llamamos nosotros dumb components, componentes bobos, donde nosotros le pasamos información y este componente simplemente se encarga de renderizar o pintar el componente como tal con la información que le hemos dado. Aparte de eso, entendimos lo que son los props. Otra vez, los props es información que nosotros podemos pasarle del componente padre al componente hijo para que este componente tenga la información necesaria
para hacer lo que necesita hacer. Que en el caso de number es literalmente mostrar el valor que tenemos ahorita, y en el caso de botón es mostrar el botón con el styling que nosotros le hemos puesto, el estilo que le hemos puesto, y aparte de eso que cuando le apretemos el clic llame la función que nosotros le estamos pasando como prop, ¿ok? Que en este caso es la función de incrementar y de disminuir, que está en el componente padre. Entonces nosotros podemos, otra vez, vuelvo y repito, utilizando los props, pasar información y acciones a los componentes hijos que el padre se puede encargar de manejar como tal, ¿ok? Esto es muy importante y es los fundamentos muy grandes para aplicaciones más grandes con React, ¿ok? Los componentes es algo que vamos a estar tocando en todos los episodios. Por eso es que es importante entenderlos desde el principio, ¿ok? Y muchas veces la gente se confunde un poco con el flujo de data en React.js. No te preocupes si no te ha quedado extremadamente claro. Te recomiendo que vuelvas a ver el video si puedes. Ve un poco y ve jugando con esa información. Ve qué puedes cambiar tú en este proyecto como tal, para que tú puedas ir entendiendo qué información se está pasando al componente hijo, cómo funciona de verdad la re-renderización del componente como tal. Pero en los próximos videos vamos a estar tocando otra vez los temas de los componentes, los props, ya que es muy importante en el mundo de React.js. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, por favor déjamelo en los comentarios abajo. Repasa el primer video y este video, ya que vamos a empezar a agarrar un poquito más de velocidad en los próximos videos, porque queremos llegar a tener nuestro primer proyecto que podemos crear con React.js. Y para eso vamos a necesitar un par de cositas más para poder crear un proyecto chévere para que puedas poner en tu portafolio. Finalmente, no te olvides de suscribirte, vamos a estar subiendo videos todas las semanas. Aprieta la notificación para que sepas exactamente cuando sale el próximo video. Encuéntranos en Instagram para más tips sobre programación, sobre el mundo de la tecnología. Y si no has escuchado nuestro podcast, se lo recomiendo bastante. Todos los links están abajo en la descripción. Así que hasta el próximo episodio. Sigue programando, sigue aprendiendo. Hasta la próxima. Chao, chao.